Mi hermano, buenas tardes a todos. Soy el pastor Edgar Pérez, pastor de la Iglesia Evangélica Bíblica Rey de Gloria, acá en la ciudad de Lambayeque. Hemos comenzado hoy una serie, la cual hemos titulado Una Iglesia Saludable. Justamente queremos, para nuestros hermanos que no pudieron llegar al culto, grabar esta serie un poco resumida para poder llegar a ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a estar orando justamente para comenzar lo que tocamos en el culto de la mañana, que vamos a tocarlo acá también para poder edificarles a los que están en casa y no pudieron llegar a nuestro servicio dominical matutino. Vamos a orar. Acompáñame, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos nosotros ahora reflexionar con nuestros hermanos que no nos pudieron acompañar en nuestra reunión del domingo en la mañana. Queremos llegar a ellos a través de nuestro canal de YouTube, en el cual vamos a estar nosotros reflexionando también acerca de lo que pudimos nosotros conversar el domingo en la mañana. Así que bendice, Señor, las personas que van a ver este video y permite que puedan también ser edificados, como fuimos nosotros en nuestra reunión presencial. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos empezando una serie llamada Una Iglesia Saludable. Esta es la primera predicación de una serie de predicaciones. Yo calculo que van a ser entre 8 y 9. El versículo en el cual vamos a estar meditando es 2 de Corintios 4, 6 al 7. Usted lo puede ver en pantalla. Vamos a leerlo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es interesante ver que lo primero que vemos acá es que la esencia del evangelio o la esencia para poder ser o llegar a ser a una iglesia sana, llegar a alcanzar la meta de ser una iglesia sana, es entender ese principio que de las tinieblas nace la luz admirable de Cristo. Es lindo ver cómo esta luz, según lo que dice Corintios, resplandeció en nuestros corazones con la finalidad de iluminación o de revelarnos el conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Cabe destacar que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él quiere que su iglesia sea sin mancha ni arruga. Cabe destacar también que la cabeza de la iglesia es Cristo y que simplemente somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia y la gloria sea del Señor y no nuestra. En base a este versículo vamos a empezar nuestra meditación y nuestra meta como iglesia es ser una iglesia sana, aspirar a ser una iglesia sana. Y nuestra reflexión o nuestra meta gira en torno a que una iglesia sana es una iglesia que refleja o que refleje cada día el carácter de Dios, y este carácter de Dios donde se nos revela en las Escrituras. Esa es nuestra meta, ser una iglesia que refleje el carácter de Dios como se ha revelado a través de la palabra, de las Escrituras. Vamos a estar viendo en esta primera predicación la iglesia a través de la historia bíblica. La iglesia a través de la historia bíblica, vamos a estar nosotros reflexionando en lo que es la creación, la caída del hombre, el pueblo de Israel, la figura de Cristo, la misma iglesia en su creación y la gloria de Dios reflejada a través de la iglesia. Okay, como podemos ver en esta imagen, vemos este proceso inicial de la creación del ser humano y de los animales y del universo o de la tierra. Vemos que en el principio de toda esta situación, como dice la Biblia en Génesis 1:26, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue creado para señorear. Había un contacto entre el hombre y Dios de forma muy natural, de forma normal. Esto se ve en las comunicaciones constantes en que Dios y el hombre tenían en cuanto a las labores que él debía realizar, no solamente cuando viene Eva, toda esta situación, pero es interesante ver que el hombre en su esencia, en su creación,
es obviamente hecho a imagen y semejanza de Dios y no está hecho conforme al modelo de otros hombres. Hablando de Adán como primer ser humano creado, Adán era totalmente moral y totalmente cabal en cuanto al contacto que tenía con Dios. Es tanto así que él estaba desnudo sin sentir ningún tipo de vergüenza. En cambio, posterior a Adán, todos los seres humanos son creados o nacidos en pecado. Por eso es importante ver esta figura de la creación conforme la Biblia enseña. Sí, en cierto modo, el primer hombre, Adán, nació moralmente cabal, sin ningún tipo de problema. Este hombre prácticamente, como dice allí, el hombre no es conformado de acuerdo al modelo de todos los hombres. Si bien es cierto, Adán es el padre de todo lo creado en cuanto a lo que posteriormente viene de él, a todo lo procreado, vemos que no transmite a Adán su imagen y semejanza. El mismo Adán transmite la imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos somos los únicos que debemos reflejar a Dios y a su gloria ante el resto de la creación. Hay que tener mucho cuidado. Romanos advertía una realidad que Pablo decía, que adoraban a reptiles, y esto es algo fuera de lo común, fuera de orden, fuera de cualquier raciocinio humano. Entendamos que nosotros los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. En cierto modo, Adán, con el pecado original, como dice también la Biblia por allí, transmite el pecado de generación en generación, pero lo interesante es que no se pierde la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Lo que sí se pierde con la caída, con el pecado original que estamos viendo allí, que tuvo como consecuencia la expulsión del huerto de Adán y de Eva, lo que se pierde es esa comunión que se tenía entre el hombre y Dios. No se pierde la imagen y semejanza de Dios. Mire lo que dice Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y en cuanto a los delitos que se cometieron conforme el pasar de los tiempos, cuando el pecado empezó a dominar el corazón del hombre, está esta ley de Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Como decíamos, la caída no anulaba la imagen y semejanza a Dios que tienen los hombres, pero sí, la culpabilidad moral del hombre significa que ya no tenía ese contacto directo con Dios. Esto de la doctrina del pecado en teología se conoce como la amarteología. ¿Okay? Y es interesante ver que esto deriva en lo que es la doctrina de Cristo, porque Cristo es prácticamente la solución a este pecado original. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, pero que por un hombre también entra la solución y la salvación a la humanidad. Sin embargo, tanto la imagen como el reflejo de Dios en el ser humano a través del pecado se han distorsionado. Esto es lo interesante de como iglesia sana entender lo que la caída del hombre causa en una humanidad. No podemos pretender ser una iglesia sana sin entender la grave consecuencia que causó el pecado en la humanidad. Y esto nos lleva a nuestro tercer análisis, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, obviamente, como la mayoría de nosotros sabemos, nace de esta promesa al patriarca. Vemos una promesa que se le da a Abraham, donde dice que hará de él una nación grande y será bendecido. Y es interesante, a los que bendigan a Abraham serán bendecidos y los que le maldigan serán malditos. Y la promesa se amplifica cuando dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Israel, el plan de Israel siempre fue ser una especie de remanente, un pueblo separado del resto, un pueblo que pudiera ser ícono de Jehová, de Yahweh, ser un pueblo que por encima del resto de las naciones paganas se distinguieran y que tuvieran una identidad temerosa de Jehová. Y Éxodo 19:5 lo respalda. Esto es muy similar a lo que hoy en día es la iglesia. Mira lo que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas palabras, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay una muy importante similitud acá en lo que hoy la iglesia es y lo que fue Israel en el comienzo de esta situación. Israel debió ser una nación santa y la iglesia hoy debe mantener esa santidad, obviamente para distinguirnos y ser un remanente en un mundo lleno de pecado. De Israel hay mucho más que comentar. Mira lo que dice Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Recuerde que santo tiene como origen etimológico separado de, separado de. Insisto, la figura de Israel es muy similar a la figura hoy en día de la iglesia. Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Es interesante porque Dios tenía un plan para salvar y usar a un grupo de personas a través de Abraham. En cierto modo, Israel nació un santa pueblo escogido por Dios. A lo largo del tiempo, cuando usted estudia Jueces, hay un capítulo, un versículo en Jueces que es este el que quiero mencionar. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía en gana. Este pueblo que a las faldas del monte Sinaí había jurado lealtad al Señor, en un momento fue tan desviado a esta realidad que incluso paganizaron, idolatraron. Y hay profecías que Elías y Eliseo relataron y se fueron cumpliendo en los reyes posteriores, cuando lamentablemente había hasta canibalismo de madres a sus propios hijos debido a la pobreza extrema que había a causa del pecado de la idolatría. Esto es algo que nos tiene que traer y llamar a la reflexión. Pasado mucho tiempo, los que hemos estudiado un poco panorama bíblico, hemos visto cómo el pueblo de Israel, incluso dice la Biblia que fueron cercenando su territorio, fueron perdiendo territorio a causa del pecado y lamentablemente terminaron muy desviados de lo que inicialmente era el plan de ser un pueblo santo y escogido en cuanto a su manera de vivir. Esto hace necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Filipenses 4. Estamos nosotros estudiando lo que pudiese ser una analogía o una enseñanza de cómo ver a la iglesia en el transcurrir de la historia bíblica. Ya estamos llegando a la figura de Cristo, sin duda alguna la más importante para la historia de la iglesia. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Interesante cómo Cristo se despoja. Hay una profecía en Isaías que habla de que él fue molido por nuestro pecado, fue mutilado, fue herido por nuestras rebeliones y que llevó incluso nuestras enfermedades en la cruz. Y estas son figuras muy similares a lo de los los sacrificios de la época del tabernáculo. Vemos entonces que no escatimó su deidad para poder venir al mundo y ser siervo por amor a una humanidad pecadora. Interesante porque muchos se preguntarán, bueno, ¿quién es Cristo? Recuerdo un suceso que dio origen a un concilio. Un fulano Arrio había introducido la herejía de que Cristo no era deidad, que Cristo no era parte de la Trinidad o que Cristo ni siquiera era Dios. Colosenses 1:15 anula esta hipótesis de Arrio en su época. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Es interesante porque él, al ser este cordero inmolado sustitutorio, viene a anular todo ese antiguo sistema del tabernáculo en cuanto a ofrendas y sacrificios, porque Hebreos dice que hoy, en postreros días, nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, sin duda alguna, es la piedra del ángulo en la cual la iglesia debe estar fundamentada y cimentada. Interesante, porque ¿cuál es la finalidad de este Cristo Redentor
al venir a un mundo y salvar en su muerte a una humanidad pecadora. Y yo insisto, parte de mi filosofía teológica es que un encuentro con Cristo genuino produce salvación y vida eterna. Y esto es algo que una iglesia no puede perder de vista. Mire lo que dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿En qué se basa la vida eterna? ¿Cómo es una iglesia sana? ¿Cómo me considero yo un cristiano sano en mi manera de pensar y en toda mi manera de vivir? Debo basar netamente mi fe en esta idea central, en que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerde sermón de Pedro, el pórtico de Salomón, libro de Hechos. Él decía que en ningún otro nombre podemos ser salvos. Esa referencia es netamente a Cristo. Así que en Cristo es que hemos alcanzado la plenitud de nuestra justificación, como dice Romanos, si no me equivoco, capítulo 5. Entendamos, un encuentro con Cristo, una iglesia sana, se compone de gente que ha entendido que la fe en Cristo produce salvación y vida eterna. Una de las principales lecciones del Antiguo Testamento es que los seres humanos caídos por sí mismos no pueden reflejar el carácter de Dios ni acercarse a Dios, porque esta imagen fue distorsionada a causa del pecado original. La única manera en que una persona puede decir de forma humilde, alegar, argumentar su salvación es en los méritos de Cristo. Recuerden que esto es gracia, es un regalo inmerecido, un don dado por Dios, una dádiva de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Sin embargo, Santiago decía que la fe produce obras y esto se llama una fe real, ser hacedores de la palabra. Dios envió a su Hijo hecho semejante a los hombres en una figura de un sacrificio sustitutorio. Recuerden que nosotros debíamos recibir la ira de Dios a causa de nuestro pecado, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El eje del cristianismo es la salvación de la persona, pero tiene como fundamento principal el creer en Cristo. Olvídese de una fe basada en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Eso no existe. Una iglesia de sana doctrina entiende la caída de la humanidad a través del pecado original y entiende la necesidad de salvación en este sacrificio de Cristo. Y con esto llegamos a lo que en posteriores situaciones, pasados los años, siglo I y II, después de Cristo, nace la iglesia primitiva. ¿Y qué es la iglesia como tal? Bueno, obviamente la iglesia se compone por personas que tienen fe en Cristo Jesús, que han sido bautizados en Cristo y que se han revestido de Cristo. Y como dicen por allí, un viejo hombre naciendo, dando muerte al viejo hombre. Todo esto se da gracias a lo que se llama la justificación, de la cual habla Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores. Cristo no escatimó ser igual a Dios y morir y hacerse siervo por una humanidad pecadora. Vale la pena seguir a Cristo, sin duda alguna, hágalo, pero sea consciente de que una iglesia sana se compone de personas que han sido justificados por Cristo y que tienen fe en el Hijo de Dios para obtener su salvación y su vida eterna. El problema está en que muchas personas forman parte de la vida de la iglesia, pero siguen sin ser transformados porque tienen un velo que les impide entender la necesidad de arrepentimiento genuino. Esto no lo digo yo, esta es una tesis que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios. Mire, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Si bien es cierto, el contexto de Pablo era un contexto netamente judaizante,
aplica también a la realidad de que muchas personas tienen velos que les impiden ser transformados por el conocimiento de la gloria del Señor. El versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, pero para ello necesitamos entender que el velo debe ser quitado. Toda cosa que estorbe a la transformación de una humanidad pecadora es algo que en teoría va a impedir que Dios haga la obra en esa persona. Tenemos que entender que debe haber de nuestra parte un conocimiento de la gloria de Dios en la figura de Jesucristo. Usted no puede pretender, y es lo que hablábamos en la mañana mientras predicábamos este sermón. Yo no sé si usted conoce personas que tienen años y años en la iglesia y uno se pregunta, wow, pero siguen teniendo este problema de carácter, siguen siendo mentirosos, no tienen empatía con nadie. Es probablemente que vivan un tipo de vida de club, donde se congregan, donde hay velos de soberbia, de orgullo en su corazón, y que no permite que haya una transformación genuina. ¿Por qué? Porque todo cristiano en algún momento de gloria en gloria debe terminar reflejando la imagen del mismo Dios en su conducta a través de la guía y de la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, los que estábamos muertos en pecados y delitos, fuimos vivos en la figura de Cristo. Y eso hoy nos hace la iglesia del Dios viviente. Recuerde, una iglesia sana es aquella iglesia en que las personas luchan diariamente por reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Limpios de pecados por la obra de Cristo y hechos una nueva creación, ahora tenemos que mostrar el carácter y la semejanza a la imagen y a la gloria de Dios. Como dice este versículo, todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, vamos a ser transformados a la misma imagen de Dios, conforme a la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde, no tienen que verlo a usted, tienen que ver a Cristo reflejado en sus acciones. Es allí donde el yo muere y Él es prácticamente el que pasa a gobernar nuestra vida. Hablemos un poco de la gloria. La iglesia está para glorificar a Dios, edificar a los creyentes e ir tras los perdidos. ¿Cómo la iglesia puede y debe glorificar a Dios? Una iglesia de sana doctrina, una iglesia sana, tiene que aspirar a glorificar al Señor. Mire lo que dice primera de Juan 3:2. Nuestra esperanza es esta. Ahora, perdón, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Interesante la gloria de Dios a través de la figura de la iglesia. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Miren, hermanos, miren, yo decía en la mañana, esto es una decisión que requiere seriedad, madurez, es una decisión de fe con connotaciones eternas. Por eso necesitamos mantener firme nuestra vocación y nuestra elección para no caer, porque de esta manera se nos va a otorgar amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia tiene muchas advertencias y muchas promesas para nosotros los cristianos. Aquel que quiere estar firme, vele y mire porque no deba pecar. Con no dejar de congregar como muchos tienen por costumbres, tener cuidado con las raíces de amargura. Hay un sinfín de promesas y de advertencias en la Biblia, y esta es una de ellas. Ojo, mantengamos firme nuestra vocación y nuestra elección. Mantengamos firme. Esta decisión de fe vale la pena, sin duda alguna. Si usted se mantiene congregando, nosotros mandamos devocionales diariamente al grupo de WhatsApp, mandamos el proverbio del día para que usted lo escuche y reflexione. Si usted mantiene su mente ocupada en lo que le conviene, meditando en el Señor, congregando. Sabe usted que tenemos martes culto de estudio bíblico, jueves culto de oración, los viernes la escuela de teología, sábados grupo de jóvenes y grupos Rey de Gloria, y el domingo en la mañana escuela dominical y culto. Hay un sinfín de actividades para que usted se involucre, manténgase ocupado
en lo que es su vida espiritual, invierta tiempo también en casa, mantenga firme su vocación y su elección de fe y no caerá jamás con la ayuda de nuestro Señor. Podemos reflejar con mayor perfección su imagen, santos como Él es santo, amorosos como Él es amoroso y unidos a Él. Mire lo que dice Tito 2:11. ¿Qué debe enseñar una iglesia sana? Ojo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. Esto requiere que la gente entienda que tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es automáticamente enemistad con Dios? Miren el consejo de Tito a iglesias que estaban desviándose de sana doctrina y cayendo en graves problemas. Esto es lo que hace Tito cuando es enviado por Pablo, colocar ancianos en cada una de las iglesias y corregir los problemas doctrinales. Y por eso la predicación que lleva al arrepentimiento debe enseñar a la persona renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y ser personas sobrias, justas y piadosas. Cualidades de un no creyente, ser un impío y deseos mundanos. Cualidades de un creyente, una persona sobria, justa y piadosa. Hagamos un resumen de lo que hemos entonces meditado en este tiempo. Hemos hablado de la iglesia a través de la historia bíblica. Todo comienza con una creación, una humanidad que debió transmitir la gloria de Dios. Lamentablemente Adán y Eva, que debieron transmitir la imagen y el carácter de Dios, a causa del pecado original de la caída del hombre, no lo hicieron. Tampoco lo hizo Israel. Usted puede estudiar, de hecho, saliendo ellos del mar que se tragó a los carros del faraón, ellos llegan a una fuente de agua amarga y empiezan a blasfemar contra Jehová y empiezan a hacerle un cargamontón, si se pueden decir así, a Moisés. Y Moisés recibe una instrucción divina de cortar una rama y tirarla ahí a la fuente, y eso se llamó el agua del mar. Y sucesivamente vemos en el pueblo de Israel que se quejaban constantemente, no solamente de Moisés, sino del Señor. Algo muy similar a la realidad de lo que pasa hoy en muchas iglesias. Pero esto, ¿cómo se resuelve? Con la venida de Cristo al mundo. Dios envió a su Hijo a la imagen de su carácter para quitar la ira de Dios contra el pecado del mundo. Recuerden que la Biblia habla de hijos de ira y de hijos de Dios. Eso lo vamos a tocar más adelante también. En Cristo Dios vino a salvar y la iglesia opera con Cristo como cabeza. Recuerde, nosotros tenemos como meta aspirar a ser una iglesia sana. Así que vamos a estar orando para ir terminando, no sin antes mencionar otro poco más del resumen. La iglesia se le ha concedido la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo y está llamada a mostrar el carácter de Dios. Recuerde, nosotros somos esa nación salta, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un salmo que es un salmo de mis favoritos que dice: pacientemente esperé al Señor, Él me oyó, puso mis pies en la roca y enderezó mis pasos. Muchos verán, confiarán y temerán en el Señor, o temerán del Señor. Esta llamada a mostrar el carácter y la gloria de Dios es a todo el universo. Así que recordemos, hermanos, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. La caída distorsiona esta relación con Dios. Israel nace en la promesa abrahámica para ser un pueblo separado, un remanente santo. Lamentablemente conocemos la historia, se alejan, idolatran, pecan. Viene Cristo a una humanidad en medio de un tiempo confuso, un tiempo de injusticia. Él mismo es masacrado, obviamente dando cumplimiento a las profecías, pero es masacrado. Esto trae el evangelio en su auge, el primer siglo, cuando la iglesia perseguida empieza a expandirse y este mensaje de salvación es regado por todos los continentes cercanos. Y obviamente ahí estamos nosotros. En algún momento alguien cercano a nosotros creyó, quizás un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, o quizás nosotros somos la primera generación de creyentes. Pero recuerde,
Una iglesia sana es la que entiende la necesidad de reflejar el carácter de Dios. Vamos a estar orando, hermanos, para pasar a nuestros anuncios. Recuerde que usted puede también ser parte de nuestra iglesia y dentro de un ratito mencionaremos nuestras actividades. Vamos a orar. Padre, gracias por esta primera prédica de esta serie, Iglesia Sana. Permite que podamos ver lo que vimos hoy, en este resumen de la historia bíblica, cómo la iglesia siempre tuvo en tu corazón y cómo lo que en un comienzo Israel fue hoy, representativamente somos nosotros la iglesia, un remanente que debe ser santo porque tú eres santo, que debe amar como tú amas y que debe estar totalmente ligada a ti porque separado de ti nada podemos hacer. Así que gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, hermano, si usted quiere participar con sus diezmos y ofrendas, puede comunicarse a mi persona para hacer llegar sus diezmos y ofrendas o acercarse a la calle Junín 327 acá en la ciudad de Lambayeque. ¿Okay? Tenemos nosotros ahora nuestros anuncios, así que pido un ratito de su atención. El día martes, acá en Junín 327 tendremos o continuaremos con nuestro estudio de Primera de Corintios. Vamos por el capítulo 6. Yo le animo que se acerque a este lugar. Va a ser acá en casa, calle Junín 327, en la ciudad de Lambayeque, 7:30 de la noche. Traiga donde apuntar. Vamos a condicionar el ambiente con mesas para que usted cómodamente pueda tomar apuntes. Recuerde Primera de Corintios capítulo 6, ¿ok? El día jueves 7:30 es nuestro culto de oración, acá mismo en calle Junín 327. Le esperamos, queremos orar unos por otros, así que no duden en acercarse para que podamos orar como iglesia, ¿ok? También tenemos nuestra reunión de jóvenes el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a estar estudiando el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Va a ser nuestra reflexión. El día de ayer estuvieron reunidas las mujeres de la iglesia acá en casa, estuvieron estudiando las virtudes de algunas mujeres de la Biblia. Y yo le comentaba a mi esposa que nosotros los hombres que tenemos reunión el próximo sábado a las 7:30, vamos a estar estudiando los errores de los hombres de la Biblia. Estamos hablando un poco de algunos errores de Abraham y aprendiendo de esos errores y vamos a ir posteriormente revisando los errores de algunos hombres de la Biblia para aprender de ellos. ¿Y cuál es la meta? Ver que aún así Dios los utilizaba. Así que recuerden, hermanos, estamos nosotros en la calle Junín 327. Este video va a estar siendo subido a nuestro canal de YouTube. Conéctese allí, suscríbase, porque la mayoría de nuestras prédicas serán subidas a nuestro canal de YouTube. Bueno, sin más que decir, deseo que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por ser parte de esta congregación. Y si usted no es parte de esta congregación, le invitamos, visítenos. Ya vio nuestras reuniones. Tenemos reunión martes, estudio bíblico, jueves, culto de oración. El viernes comienza la escuela de teología. Ojo a los que se van a inscribir o que ya están inscritos. El sábado, el grupo de jóvenes y el segundo sábado de cada mes, hombres de la iglesia Rey de Gloria. Dios les bendiga, cuídense mucho y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego.